Pues sí, este jueves 11 de febrero se presentan en la sala La Alhambra, aquí en París, la cantante Sandra Romolino y el bandoneonista Juan José Mussolini en el marco del llamado Festival au fil de voix, Festival a orillas de las voces, como se podría traducir en castellano, que viene celebrándose aquí en París desde hace casi 10 años. Este concierto sirve asimismo de presentación de su nuevo disco, Alma de Tango, que acaba de publicar aquí en Francia el sello Accords Croisés Harmonia Mundi. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder. Y para hablarnos de este concierto y de sus densas y pasionales carreras musicales, Sandra Romolino y Juan José Mussolini han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, Gracias recíproco. a ti. Permitidme que explique antes que nada que ambos habéis nacido en Buenos Aires, sois porteños, y que ambos habéis elegido París como lugar de residencia. París, Sandra, ¿se puede considerar como la segunda capital del tango? O al menos lo era en los años 80, ¿no? Sí, pero se puede seguir considerando como la segunda capital del tango, mismo si hay muchísimas otras capitales en el mundo hoy en día que se han sumado a esta pasión que es el tango. Hay una historia en común entre París y Buenos Aires que dura de hace muchos años. Así que se podría decir que, como se dice que Buenos Aires es la Petite Paris, podríamos decir que París es la Petite Buenos Aires si hablamos del tango. Que no se ofendan nuestros oyentes de, No, de por Montevideo, favor. sobre todo de Montevideo. No. Cuéntanos, Sandra, ¿qué recuerdos te quedan de tu debut en el mítico Trottoir de Buenos Aires? Bueno, los recuerdos son muchísimos porque fue un lugar mítico, como tú dices. Fundamentalmente el recuerdo más intenso que yo puedo guardar, creo que hay dos. Primero que lo conocí a mi marido en este lugar, donde también nos hemos casado, hemos festejado nuestro matrimonio, la fiesta de casamiento en este lugar. Que es bailarín de tango, creo. Que es bailarín de tango, Jorge Rodríguez. Y después el encuentro con muchísimos colegas con los cuales sigo aún trabajando, algunos que han sido amigos a lo largo de toda esta carrera que dura hace mucho tiempo. Y todo el ambiente que había en este lugar era como un pedacito de la Argentina en París, ahí incrustado como una perlita. Juan José Mussolini, tu carrera comienza en Buenos Aires, ¿no? Es cierto, Juan José, que con solo 17 años ganaste el concurso televisivo de Canal 13 Nace una estrella. Sí. Y nació una estrella, por cierto. Oh, es mucho decir. En Una ese constelación, momento, diría yo. Muchas gracias. Es una amiga. Sí, efectivamente, el azar hizo que me anotaran, porque no era mi intención. Yo vivía en la década del 60 con una cierta contradicción, ser intérprete del bandoneón y del tango, porque en esa época ya comenzó un deterioro cultural en el cual la música nacional y todos los, diría yo, los instrumentos con los que se interpretaban dichas músicas fueron mal vistos, o sobre todo en mi generación, en la adolescencia. Hasta se burlaban. Los Beatles y el rock and roll acabaron con el tango ahí en Buenos Aires. No diría yo que era la culpa de los Beatles, porque a mí me gustaba, por ejemplo, pero yo diría más bien las compañías, las multinacionales que hicieron una política muy precisa para cambiar, diría yo, el consumo no sería la palabra, sino el destino natural de una cultura propia como es las músicas de la Argentina. La literatura también fue golpeada, etcétera, etcétera. Imagino, Juan José, que era una pasión enorme, tu pasión por el bandoneón para ir contracorriente, ¿no? Fue un poco eso, inclusive un periodo en el cual no quería tocar más, como contradicción.
pero bueno, el destino hizo que por un amor de adolescente, la compañera un día me propuso de hacernos, como se decía ya, la rata, es decir, no ir al colegio, y me sorprendió porque me dijo, me tenés que acompañar a un lugar, y ella me llevó a Canal 13 para que me anotaran en este concurso. Y así empezó la historia hasta que terminé el ciclo ganando el primer premio, y ahí empezó mi vida profesional porque integré la orquesta estable de Canal 13, y luego fue una serie de contactos que me llevaron al medio musical de esa época. ¿Volviste a ver a tu amiga después de ganar el premio? Sí, evidentemente. Sí, terminamos el secundario juntos, hicimos un viaje de fin de curso con toda la promoción. Bueno, fue un amor muy fuerte. Sandra, tu primer disco, Otoño, lo grabas bajo la dirección del pianista y compositor Gustavo Beitelman, inspirado quizás por la nostalgia o el clima de París, ese nombre Otoño. Bueno, porque es una estación que siempre me inspiró, efectivamente, y que en ese momento el tango y el otoño. Quizás porque cuando yo llegué a París en 1983, yo llegué en el verano y el primer año, el primer otoño que pasé, me deprimí muchísimo, como toda ¿no? La gente que quita su país, y cuando el verano está todo bien, pero el otoño fue bastante tristón. Y me quedó esa sensación, así que al grabar este primer disco fue una especie de, bueno, sí, de nostalgia, de homenaje, no sé cómo llamarlo, con respecto a ese momento de mi vida. Sandra, Juan José, ambos habéis colaborado con Gustavo Beitelman, gran compositor, por cierto, y pianista. Recuerdo que una de mis primeras entrevistas en esta radio, hace 25 años, la hice contigo, Juan José, y con Gustavo Beitelman en un cabaret parisino. ¿Cómo fue esa época del trío con Caratini, Beitelman y Mussolini? Bueno, fue una consecuencia, porque en realidad cuando yo llegué a Francia fue con un proyecto discográfico del Chango Farías Gómez, un músico del universo folclórico argentino. Gustavo Beitelman en ese momento estaba en París con Astor Piazzolla, se quedó. Teníamos un viejo sueño porque nos conocemos de Argentina de los años 70, digamos. En consecuencia, ya en nuestra cabeza estaba la posibilidad de desarrollar una carrera fuera del país, y evidentemente París era la mira. En consecuencia, una vez más digo lo mismo, comenzamos con Gustavo en ese disco que se hizo con el Chango Farías Gómez, y luego creamos un grupo, Tiempo Argentino. Se disolvió ese grupo y nos volvimos a reencontrar, y a partir de ahí se armó el trío Mussolini, Beitelman, Caratini, con el que hicimos 3 discos y una carrera de 12 años ininterrumpida, visitando muchos escenarios europeos. Nos hablabas, Juan José, de los años 60, trabajaste con mitos como Pugliese, Piazzolla. ¿Cómo fue tu relación con Piazzolla? ¿Era tan arisco, como dicen? No creo que la palabra sea arisco. Era un hombre con un humor particular, con una cierta reacción sobre el medio, porque él era un provocador, entre comillas, con su música. Él rompió los esquemas convencionales. Entonces el medio tanguero, la familia tanguera, como todas las familias tienen algunas contradicciones, lo criticaban mucho, y él evidentemente se defendía y también atacaba a su manera. En el orden privado, bueno, yo hice un concierto con él, y luego tuvimos una vinculación más bien de amistad, porque yo lo conocí cuando tenía 16 años, antes de ese concurso. Luego él vio ese concurso y me invitó para el debut prácticamente del quinteto, con un disco que acababa de salir que se llamaba Piazzolla interpreta Piazzolla. Lo guardo, es un vinil, y ahí yo empecé a ir a los ensayos, frecuenté su vida, diría yo, íntima, conocí a su hija, Diana. Los años pasaron y la amistad de igual a igual, en la parte, digamos,
personal, privada. Musicalmente fue un gran maître para mí, fue un faro, porque ¿quién de mi generación no admiró y seguimos admirando al maestro? Luego las contradicciones, todo eso que vos definís, forman parte de una personalidad muy fuerte, diría yo. Juan José, durante tu carrera has tocado muy a menudo como solista con orquestas sinfónicas. El concierto para bandoneón de Piazzolla se ha convertido ya en un clásico, ¿no? Es lo que quería él, ser un clásico. Justamente él partió de este mundo con la contradicción de que con su música no pasaba nada, como decía él. Curiosamente, él venía de una serie de reuniones con casas de discos que le negaban una continuidad porque decía que no era negocio. Fíjate vos. Y luego, post-mortem, Piazzolla rompe todos los esquemas, diría yo, se convierte en una música universal, y es ahí donde el mundo clásico, entre comillas, descubren esta música, de alguna manera por moda, otros con un verdadero reconocimiento sobre la estética de la música de Piazzolla. Entonces Guidon Kremer, Barenboim, Yo-Yo Ma y tantos otros, y nosotros, tanto que bandoneonistas, pasamos a ser intérpretes de la música que él escribió, entre otros, para orquesta sinfónica. Las orquestas sinfónicas poco a poco abren el repertorio hacia este universo. Hablando de orquestas sinfónicas y de música clásica, con la llegada del nuevo siglo, en los años 2000, Sandra Rumolino va a protagonizar la ópera de Piazzolla y Ferrer, María de Buenos Aires. Llegaste incluso a representarla en Taiwán, en Taipei, ¿es cierto eso? Sí, sí. ¿Cómo fue? Con el maestro, fuimos juntos. ¿Cómo reaccionó el público chino? Porque nacionalista, pero chino. Yo creo que más allá del hecho que sea porque se lo llamó una operita, ¿no es cierto? Por la configuración, digamos, que tiene, hay una historia que está llevada por el cantante, la cantante, ejerce, una vez más, estamos frente al hecho indudable de que la música de Astor Piazzolla es universal, como dice Juan José, y produce que sea un público chino o de cualquier lado del mundo, una cierta emoción, es una cosa muy, muy fuerte, como cualquier otro estilo de música clásico en el cual la gente va a escuchar una ópera y está captivada por la escritura musical. Y en el caso de la operita María de Buenos Aires, más allá de que se pueda entender o no la historia, porque está evidentemente hablada y cantada integralmente en español, el poder musical de cada pieza de esa operita es algo maravilloso. Aún una vez se puede decir que Piazzolla es universal, no hay tango o no tango, te gusta el tango o no te gusta el tango, estés en el medio del tango o no, Piazzolla es Piazzolla. A los orientales les gusta mucho el tango, ¿no? En Tokio, en Japón, hay grandes aficionados al tango. ¿Cuál es la razón? Quizás la pasión comunica. Yo creo que la música hoy en día... hay buena y mala música, no sé cómo explicarlo de una manera más sencilla. No podemos decir que haya un estilo mejor que otro. Está la música que está bien escrita, la música que está bien tocada, que está bien interpretada, y si esas condiciones están, el público lo recibe. Llega al público. En 1997, Juan José Mosalini invita a Sandra Rumolino para cantar con su gran orquesta de tango. Y desde entonces no habéis parado de colaborar, ¿no? Fue un amor a primera vista, Juan José. Primera, segunda, tercera, cuarta vista. Sí, nos conocíamos naturalmente, yo apreciaba su calidad de cantante, de intérprete. Bueno, después el destino hizo que, en realidad, Sandrita un día me escribió una carta, creo que empezó así la historia, en la cual ella me confesó que quería arrimarse artísticamente a que hagamos algo juntos y pensaba en la orquesta. Nos tomamos un café, me acuerdo siempre, en Châtelet, en
Sara Bernard, exactamente. Siempre la miré bajo todo concepto. Sí, es inevitable. Es una hermosa mujer. Bueno, me van a hacer poner colorada. No, y en consecuencia le dije, mira, en cualquier momento te llamo y lo vamos a hacer. Así fue, no sé cuánto tiempo pasó y a partir de ahí colaboramos ininterrumpidamente porque hubo muchas cosas que pasaron, María de Buenos Aires, entre otras, y más otras experiencias de todo tipo, hasta crear este espectáculo Alma de Tango. Precisamente en el 2008, antes creáis un espectáculo conjunto con el bailarín Jorge Rodríguez, Noche Tango. Un espectáculo de tango sin bailarines no puede existir, no es un espectáculo. No es que no pueda existir, es que digamos que el tango hay 3 elementos, yo diría indisociables, que es la música, la danza y el canto, ¿no es cierto? O la poesía. Evidentemente se pueden hacer conciertos sin cantante, sin bailarines. Los bailarines pueden bailar con música grabada y sin música en el escenario, también eso puede existir. Los que estamos jodidos somos nosotros los cantantes, que sin los músicos no podemos hacer nada. Pero es una manera de, digamos, si queremos crear un espectáculo realmente y mostrar esas 3 facetas del tango, es indispensable que esos elementos estén y de ahí a que en Noche Tango o Alma de Tango esos 3 elementos estén presentes. Hoy el consumo, perdóname, agrego algo, el consumo del tango hace que por diferentes razones, entre otras económicas, los cantantes también se acompañan con una banda sonora, que estoy seguro que ninguno quiere hacer eso. La danza es lo mismo, antes la danza se practicaba con orquestas en vivo, hoy es rarísimo. Es así por diferentes factores, no solo económico, sobre todo con respecto a la danza. Precisamente, Juan José, en Alma de Tango os acompañan o acompañáis a una pareja de bailarines, ¿no? Sí. ¿Cuál es el sentido de ese Alma de Tango? El sentido de Alma de Tango, que es un espectáculo que creamos entre Sandra, Jorge y yo, decidimos evidentemente abordar las 3 facetas y no hay nada cronológico, no es una historia específicamente visible, pero está vestida, si se puede decir, hay climas dado por la música, por la canción o por la danza, una especie de hilo conductor que transmite una emoción, son parámetros abstractos, pero son reales, y de esa manera uno cuenta una historia que cada oyente se hace su propia película. Es lo que ocurre con la música. Vos recibís emociones y que significan para vos algo personal. En mi caso va a ser lo mismo. Hay vasos comunicantes, naturalmente. Apreciar un intérprete que canta bien o que toca bien, etcétera, etcétera. Pero después todo es muy abstracto y el sueño es lo primero que hace que la música viva para cada uno de una manera personal. Juan José, no se puede decir, ¿no?, que el bandoneón acompaña a la voz del cantante, porque el bandoneón es capaz de cantar y a veces mucho mejor que ciertos cantantes. Y también puede desencantar, como yo tenía un amigo que inventaba palabras, descantar o destocar, o Valdito Mansi. Todo está en relación. El acompañamiento. Yo diría, si se trata de bandoneón y voz, lo que sería un dúo, es imposible hablar de un acompañamiento en el absoluto, es un verdadero diálogo. Hay una provocación recíproca. En consecuencia se crea un clima a 2. Luego sí, efectivamente, hay música que está escrita para que la vedette de turno esté en primer grado y la música acompaña, efectivamente. No hay celos musicales, Andrea. No tiene por qué haberlos. No. Hay admiración, pero no es lo mismo. Hablando de bandoneonistas, no hace mucho tuvimos con nosotros a tu hijo, Juanjo Mosalini, gran bandoneonista también. Imagino que el padre se debe sentir orgulloso, ¿no? Y sí.
por varias razones. Mira, es un caso un poco particular porque yo aprendí con mi padre el bandoneón y la historia se repitió. Es mi hijo que me provocó porque él estudiaba el piano. Luego, con todas las dificultades del caso, porque de padre a hijo o de hijo a padre, cuando uno transmite una cultura no es nada evidente, pero luego el resultado está puesto en evidencia. Él no solamente es bandoneonista, sino que ahora se lo reconoce progresivamente como pedagogo, porque está enseñando en el conservatorio donde yo comencé. En esa época él fue alumno, también fue asistente, luego integró mi orquesta, después le crecieron las salas, se independizó y hoy es un compositor, es multifacético, inclusive tiene muchísima capacidad desde el punto de vista de lo que se podría decir manejar el sonido, tanto que ingeniero de sonido se podría decir así. En Argentina el psicoanálisis se podría decir que es el deporte nacional. Eso de matar al padre no ha tenido lugar en tu caso. No, puede ser que esté herido. No hay espacio. Debo decir que la naturaleza del hombre, hombre-mujer genérico, hace que aún yo me acuerdo de una anécdota de Astor Piazzolla ahora, a propósito. Él me dice, pero vos estás enseñando el bandoneón, pero no seas gil, no seas tonto, no avives a la gente que después te roban el trabajo. Bueno, ese es un extremo. Pero efectivamente en la música, padre, hijo, amigo, alumno, profesor, etcétera, hay naturalmente una especie de, yo diría, la palabra competencia es demasiado dura, pero hay reflejos en la cual cada uno emite cosas y recibe, y el puchero, diría yo, el pot de feu, crece. Lo interesante de todo esto es que son números positivos, no hay nada negativo. Entonces yo reivindico la carrera de mi hijo con muchísimo placer. En este sentido, Joaquín Achúcarro, gran pianista español de música clásica, estuvo aquí con nosotros y le pregunté al final qué consejo podría darle a un joven pianista. Y él nos dijo muy serio, que lo deje. Somos demasiados. Terrible, pero... En fin, no lo dejen ustedes, ya lo saben, tienen una cita en la sala La Alhambra de París el próximo jueves 11 de febrero para el espectáculo Alma de Tango de Sandra Romolino y Juan José Mosalini. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias Juan José, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Y nos vamos para que podáis volver alguna vez con el tango, volver con la voz de Sandra Romolino y el bandoneón de Juan José Mosalini. Mucho éxito a todos. Gracias. Gracias. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es tu vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven.
volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar.